Bueno, y cómo no hablar con Sergio y al recorrer todas las distintas músicas que tiene Argentina, las distintas músicas que uno ha ido escuchando, ¿no? ¿Cómo nombrar a Mercedes Sosa? Precisamente cuando abordamos el tema del Cuchi y la esquina de Valderrama, uno cuando va a la esquina de Valderrama se encuentra con un retrato de Mercedes Sosa. Y Mercedes ha cantado muchísimas veces allí en esa esquina, al ladito del canal. Pero Mercedes, después de volver de un exilio, también es una figura que también hizo a la unión de la nueva generación rock y la generación del folclore, cuando empezó a compartir escenario con músicos brasileños, con Milton Nascimento, con Gilberto Gil. Aquí en Argentina empezó a cantar temas de León Gieco, de Charly García. Bueno, ella conocen más o menos esta cuestión, pero viene bien repasarla con Sergio y con el riguroso, la rigurosa exactitud del tipo que estudió la historia y que la investigó, y también escuchar música, por supuesto. Así que en este segmento compartimos lo de Mercedes Sosa y algo más. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Mercedes Sosa, que tuvo ahí ¿cómo es? Su momento, o la figura que unió un poco el folclore con el rock, ¿cómo lo ves? Claro, vos te referís a un momento muy particular en la vida de Mercedes. En 1978, después de recibir varias amenazas y estar detenida a propósito de una presentación en La Plata, en el Almacén San José, Mercedes decide irse de la Argentina y permanece en el exilio 4 años. Tremendos para ella, muy doloroso. Esto se lo cuenta a Rodolfo Braselli en la biografía que Braselli hizo. Y vuelve en 1982. ¿Qué año? ¿En qué año? Claro, apenas 2 meses antes de la Guerra de Malvinas. En una serie de conciertos que organizó Daniel Greenbandt, productor de rock en ese momento. Sí. Un dato no menor, un productor de rock. No, porque era también el dato. Greenbandt. Exactamente, Greenbandt, Gloria Guerrero, amiga, persona vinculada al mundo de la prensa y del espectáculo, era la manager, era un poco la secretaria de Mercedes y era a la vez secretaria de Greenbandt. O sea que ahí había una vinculación humana y empresarial inclusive entre Greenbandt y Mercedes Sosa. Bueno, el asunto es que se presenta en el Teatro Ópera, un éxito impresionante, varias noches, y la gran novedad que tuvieron esos conciertos fue que cada una de las noches tenía en escena a un músico invitado. Algunos son músicos invitados como Ariel Ramírez, Antonio Tarragorros y otros, eran del palo del folclore. Pero también estaban León Gieco, Charly García, Nito Mestre, músicos que provenían del rock. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacía y sola sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofete la otra mejilla, después que una garra me arañó esta suerte. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente, es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Ya entonces Mercedes había grabado algunas cosas con Milton Nascimento en Brasil, con Chico Buarque, es decir, había en ella una inquietud
por abarcar otros géneros, sí. otras formas de la música popular. Y yo creo que ese acercamiento, más allá de los resultados, porque hay algunas cosas que hizo Mercedes en esa línea que a mí no me gustan tanto como el material folclórico de ella, pero de cualquier manera creo que como gesto político-cultural, fue de una gran trascendencia, fue realmente de una gran importancia en un momento en el que se estaba transitando hacia la democracia. Tal vez no éramos muy conscientes en el 82, justo antes de Malvinas, fue Malvinas lo que terminó de derribar la dictadura, el resultado de Malvinas, pero de cualquier manera ya, bueno, por supuesto los organismos de derechos humanos venían haciendo su trabajo, algunas revistas, el caso de humor, Teatro Abierto en el año 81, los recitales de rock, que eran como cajas, digamos, de resonancia de un disenso que iba creciendo, siempre había estado presente, pero al menos ahora parecía haber un poco más de ánimo como para salir a la calle y cantar, ¿no?, contra la dictadura, y que no saltes un militar, claro, ¿no? Sí. Bueno, entonces a mí me parece que Mercedes efectivamente jugó un rol muy importante como gran aglutinadora de voces, ¿no? Una especie de gran centro sagrado, venerado, porque todos amábamos y amamos a Mercedes Sosa como intérprete. En ese sentido había consenso cultural en torno a la figura de Mercedes Sosa, ¿no? Nuestro grande y pisa fuerte, toda la pobre inocencia de la gente. El morocho del abasto, por supuesto que hablamos de Gardel, y tantos temas de él que muchas generaciones de las más nuevas no lo han escuchado. Y en esto compartía con Sergio en su momento dos anécdotas, ¿no? Alguien me contaba que llegando a Medellín, a Colombia, justamente el lugar donde murió Gardel, claro, se escuchan tangos todo el tiempo. Y un azuleño contemporáneo que nunca había escuchado tango, dice, cuando llegó a Colombia lloraba acordándose de Argentina. Dice, ¿por qué pasa esto? Y bueno, lo mismo también la anécdota de alguien que sube a un tren en España y un solitario violinista, como tantos artistas hay en los trenes, a la gorra trabajando, tocando un tema de Gardel, y una argentina llorando, y se le acerca el violinista y dice, ¿qué pasó? Soy argentina, mirá lo que tocaste. Y la chica tenía 20 años, nunca había escuchado Gardel. Bueno, esas cosas que nos disparan esas canciones, esas emociones, y también nos lleva Sergio a la historia de cómo componía Gardel. Y también hay una comparación muy interesante con la forma de componer después de los Beatles. El tipo fue un avanzado. Bueno, esto viene como introducción para que escuchemos a Sergio Pujol y escuchemos al Morocho del Abasto. Lejana tierra mía, de mis amores, como te nombro, con mil noches sin sueños, con la pupila llena de asombro. Dime, estrellita mía, que... Contame con qué material te encontraste esta cuestión de Gardel, ¿no? Que era autor de todos los temas, viste que está esa pregunta. Sí, efectivamente. Claro, Gardel compuso grandes tangos como Mano a Mano, por ejemplo, antes del éxito cinematográfico. En realidad, cuando hablamos del Gardel compositor, el de Volver, El día que me quieras, y Buenos Aires querido y tantas otras, estamos hablando de la última fase, de la última etapa de Gardel. Gardel, digamos, entre el 32, que es cuando él empieza a actuar, 33, en realidad las principales películas son del 33, 34 y 35. Estamos hablando de un momento brillante como compositor, y entonces, bueno, de ahí la sospecha que algunos han tenido y han hecho circular de que en verdad Gardel no fue el compositor de muchas de las canciones que firmó.
Hace poco vi una película magnífica sobre Noel Rosa, un gran compositor brasileño que murió muy joven, a los 26 años. Y en un momento de la película se ve a Francisco Alves, que fue una especie de Gardel del samba brasileño, comprándole a Noel Rosa canciones para firmarlas. Y ahí recordé esa polémica que aparece planteada en mi libro, ¿no? Yo tiendo más a pensar que Gardel era un gran melodista, en la medida que era un hombre que escuchaba ópera asiduamente y había tomado muchos elementos y muchas enseñanzas del canto lírico para aplicarlas a su canto criollo. Yo tiendo a pensar que como gran melodista, en todo caso lo que necesitó para llegar a esa etapa superior como compositor fue el asesoramiento de algunos arregladores, de algunos pianistas. Tiendo más a pensar que lo de Gardel fue un trabajo de colaboración, principalmente con dos directores con los que trabajó en los últimos años, Alberto Castellano y Terry Tucci, ¿no? Imagino a Gardel creando una melodía y luego refinándola con la asistencia de estos músicos al piano, sugiriéndole cosas. Mirá, Carlos, acá podemos modular de esta manera, acá podemos meter este acorde. Y Gardel, con ese increíble oído que tenía, aprobando o descartando, más un trabajo de colaboración, un poco a la manera de los Beatles cuando trabajaron con el productor y compositor también George Martin, ¿no? Claro. O sea que de alguna manera estos músicos profesionales, Tucci y Castellano, fueron un poco el George Martin que tuvo Gardel, claro, en esa etapa que sin duda es magnífica, ¿no? Como una manera de avanzada en la manera de componer, ¿no? Exactamente, sí, un modo más avanzado de composición que no se observa en los años 20, ¿no? Es decir, Gardel había compuesto muchas piezas en los años 20, pero hay un salto cualitativo, claro, muy importante. Un salto de calidad. Claro, exactamente, un salto de calidad entre esas canciones finales que son las que todos conocemos de Gardel. Claro. A Gardel como autor y como compositor, autor era Alfredo Lepera, ¿no? Como compositor lo identificamos más con esa etapa, con la etapa criolla, en la que interpretaba canciones de varios autores. Fíjate que en las películas escuchamos canciones exclusivamente de Gardel. Es muy notable eso porque hasta la aparición de la cultura rock, con la excepción de algunos intérpretes de folclore, lo que existía en la música popular era una especie de división internacional del trabajo. Estaban los letristas, estaban los compositores y estaban los intérpretes. Y eran actividades diferenciadas. Eventualmente, en el caso de las orquestas de tango, había comunicación entre intérprete, autor y compositor. En otros casos no había ese tipo de comunicación, sencillamente los directores de orquesta o los intérpretes, mejor dicho, tomaban una canción que les gustaba, compraban la partitura y luego hacían la interpretación, a veces incluso desconociendo al autor o al compositor, sin tener contacto personal con ellos. En cambio, en esa fase final de Gardel, vemos a Gardel que reúne por lo menos dos de esas actividades, la de compositor y la de intérprete. Era sin duda algo bastante excepcional, de ahí tal vez las suspicacias o las dudas que han surgido a posteriori. Frágiles muñecas del olvido y del placer, ríe su alegría como un cascabel.